Decía yo, agradeciéndoles estar aquí, el doctor Ignacio Gutiérrez de Terán Gómez Benita es un reconocido académico español, apreciable y querido amigo y maestro, que actualmente se desempeña como director del Departamento de Estudios Árabes Islámicos y Estudios Orientales en la UAM. Él, de formación, tiene doctorado y licenciatura en la Universidad Autónoma de Madrid, licenciado en Filología Árabe y también experto en estudios árabes islámicos contemporáneos. Su labor investigadora se centra en la historia contemporánea del mundo árabe y en las transiciones políticas en Oriente Medio, y algunas de sus líneas de investigación actual incluyen el Islam político y las relaciones confesionales, procesos de transformación democrática en el mundo árabe y traducción especializada árabe-español, erotología árabe y entre otras cosas relacionadas con la región. También entre algunas de sus publicaciones, solamente voy a mencionar algunas, se encuentran, por ejemplo, textos sobre Somalia, Libia, por ejemplo, Libia, el reto de un Estado moderno en el 2015, Hezbollah, el laberinto de Medio Oriente, y también una variedad muy grande de traducciones que ha hecho del árabe al español, empezando, por ejemplo, con el texto del Jardín Perfumado. También recuerdo al doctor Iñaki su participación en la redacción de la revista Nación Árabe. Eso fue hace algunos años, pero que sigue siendo un punto de partida muy importante para entrar a los estudios de la región en España y en español. Doctor Ignacio Gutiérrez, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. La palabra es suya. Adelante, por favor. Muy buenas tardes desde aquí, muy buenos días. Gracias al profesor Moisés Garduño y a toda la gente que está hoy aquí en esta sesión. Para mí es un placer y un honor compartir este rato con ustedes y hablar de algo que yo creo que es fundamental del pueblo palestino y en concreto la situación actual que se vive tanto en Cisjordania. Y voy a intentar hablar lo menos posible en esta primera locución, quizás 15 o 20 minutos, como he quedado también con el profesor Moisés, y a partir de ahí yo creo que lo verdaderamente interesante es abrir puntos de vista diversos y que se complementen mucho las ideas que podamos dar aquí. Hace unos meses, voy a partir de este suceso personal, hace unos meses estábamos en una conferencia aquí en la universidad, casi la profesora de nuestra facultad y de un sobre los países árabes y la cuestión árabe y los palestinos, y me ha llamado la atención que te han mostrado un tanto crítico con la postura del buen norte de los Estados, es decir, todos con que siempre han pensado en un sector de la opinión pública, no sé muy bien cómo interpretarlo. Siempre habíamos pensado que los árabes son los hermanos, los partidarios de los palestinos y que han apoyado la causa palestina y que por naturaleza siempre están defendiendo una visión pro-palestina. Y desde luego esto para nosotros, para nosotras es un punto de vista llamativo. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo no he caído muchas veces, por lo menos aquí en España, en que una parte de la opinión pública, con independencia de que sea pro-Palestina o no, o de que piense que el asunto no le atañe, que es también significativo en un sector de la población que piensa que esto no es un asunto que no va con ellos, pero esta parte de la población siempre ha solido pensar que hay una especie de solidaridad natural y de apoyo de los árabes y los estados árabes hacia la cuestión palestina. Esto, evidentemente, para quien conoce los asuntos palestinos, como el propio profesor Moisés, que lo conoce mejor que yo, y muchas de las que están aquí, no llama la atención, al contrario, es algo que está completamente superado, pero creo que para mucha gente sí lo es. Tanto como esa otra ficción que se mantiene todavía entre sectores de la opinión pública occidental de que Israel es un Estado democrático o de que respeta los derechos humanos o que tiene un derecho a establecerse y permanecer como Estado
que se deriva en algún caso de una especie de legitimidad religiosa, ideológica o doctrinal. Y esto es algo, por ejemplo, esto último que están manteniendo y sosteniendo muchos dirigentes en el mundo occidental, empezando por los que están ahora mismo en la Casa Blanca y que tienen un discurso neoprosionista que está basado en una interpretación religiosa. Eso me imagino que lo habrán visto, habrán tratado de ello en sesiones anteriores, porque es una de las claves de la situación de deterioro y de hundimiento que estamos viendo de la cuestión palestina en el momento actual. Y por eso quería empezar desde este punto. Ya digo que es conocido y notorio que muchos estados árabes han participado de forma notoria en lo que es el cerco y acoso a Palestina, sobre todo a Gaza, y lo han hecho de muchas maneras. Yo me voy a centrar ahora en lo que da título a esta exposición, que es la cuestión de los tratados de Abraham. Como bien saben, lo voy a recordar rápidamente porque, insisto, son cosas de sobra conocidas. En 1920 se produce una serie de acuerdos de paz entre determinados estados árabes y el régimen de Tel Aviv, con la aquiescencia y el patrocinio de Estados Unidos, que se deriva a su vez de los últimos años de la primera administración Trump, entre 2016 y 2020. Y sabemos que él viene con esta idea de, no voy a decir obligar, pero sí incentivar a muchos estados árabes a que lleven a cabo estos acuerdos de paz. Recordemos que en ese momento había dos estados que ya desde hacía bastante tiempo habían firmado acuerdos de paz con Israel, que eran por un lado Egipto, en primer lugar a finales de los 70, principios de los 80, y Jordania a mediados de los 90. Esos son los dos estados que tenían acuerdos de paz. En momentos anteriores habíamos visto que estos acuerdos de paz habían derivado también a la apertura de relaciones bilaterales, lo que suele llamarse normalización, aunque siempre tengo un colega en estudios políticos que me dice que eso de normalización es un término que no existe, que nosotros utilizamos mucho del árabe, que se dice tabba yutabba tatbi'a, en el sentido de normalizar, que es ni más ni menos firmar un acuerdo de paz y a partir de ahí intercambio diplomático, apertura de embajadas y transacciones económicas y comerciales. Habíamos tenido algún caso peculiar como el de Mauritania, no sé si conocerán este asunto, que quiero traerlo aquí a colación porque refleja uno de los puntos más polémicos de todos estos acuerdos de paz, que es que como Estados Unidos suele llevar de la mano en su relación bilateral con muchos países árabes y musulmanes la cuestión de Israel. Israel conforma un asunto central en la agenda exterior de Estados Unidos, incluso en lo que tiene que ver en sus relaciones bilaterales. Cuando Estados Unidos, en aquellos prolegómenos de la guerra contra el terrorismo, después del 11 de septiembre, incluso antes, en los años 90, cuando se produce todo ese proceso de paz tras la primera guerra o la segunda guerra del Golfo en Kuwait y luego el cerco también y las sanciones impuestas a Irak, recordemos la Conferencia de Madrid y una serie de acontecimientos que dan lugar a uno de los acuerdos que he dicho antes, que es el de Jordania con Israel en los llamados acuerdos de Wadi Áraba. Mauritania también se ve envuelto en esta especie de dinámica y los estadounidenses dicen, bien, vamos a hacer relaciones bilaterales, vamos a invertir, vamos a dar dinero, vamos a promover el desarrollo económico de Mauritania, vamos a sacar de Mauritania de la lista de estos estados que promocionan el terrorismo, que están siempre sospechosos de apoyar a grupos terroristas, que es otro de los elementos clave en este tipo de negociaciones, pero esto tiene que ir de la mano del reconocimiento de Israel. Y Mauritania, cuya opinión pública, como recordemos, la opinión pública de la gran mayoría de los países árabes está en contra, por supuesto, de una relación bilateral abierta y reconocimiento de relaciones bilaterales con Israel, se avino a este hecho a regañadientes porque si no, no tenía acceso a una serie de ventajas que se le podían otorgar. Esto en España lo conocemos bien, aunque tengo que hacer este paralelismo que quizás alguien encuentre poco oportuno, pero yo creo que lo es. En los años 80, aquí en España, después de la dictadura de Franco, cuando se intenta entrar en la Unión Europea y normalizar, por así decirlo, relaciones con el continente europeo y sobre todo con la Comunidad Económica Europea, posteriormente la Unión Europea, también nos encontramos este tipo
de indicaciones o de condiciones. Sí, entráis en la Unión Europea, pero hay que reconocer a Israel. Estados Unidos también interviene como tercera fuerza aquí en Liza y también impone otra condición, que es la entrada en la OTAN, y para lo que dio lugar a un referéndum famoso en la OTAN, cuyo teníamos entonces un primer ministro que llegó al poder diciendo OTAN de entrada no, y luego, por mor de estas nuevas realidades geopolíticas, dijo OTAN sí. Lo mismo pasó con Israel. Recordemos que Franco no tenía relaciones con Israel, no por defensa acérrima de la cuestión palestina, sino por asuntos que tenían que ver con la ideología y el plan doctrinario de la dictadura franquista. Y a partir de la muerte de Franco también hay un debate sobre relaciones sí o no con Israel y también la entrada en la Unión Europea y la apertura de España al mercado libre y la inserción dentro de una dinámica de libre comercio en Europa y Occidente da lugar a que se acepte el establecimiento de relaciones con Israel. Esto lo digo porque algunos estados árabes llegaron a este acuerdo de paz o llevar relaciones con Israel movidos dentro de esta lógica. Es algo importante para notar. Porque muchos de estos gobiernos, por razones que van en contra de la opinión pública interna e incluso de sus intereses nacionales, como intentaré decir luego, llegan a estos acuerdos de paz? Mauritania lo hizo al cabo del tiempo, se desvinculó para alivio de los dirigentes mauritanos, alegando que Israel seguía oprimiendo a la población palestina y que estaba incumpliendo sus acuerdos de fomento del desarrollo de los territorios palestinos. Hemos tenido también algún acuerdo bilateral de relaciones económicas más o menos extendidas, como por ejemplo el caso de Qatar, cuando abrieron una oficina de negocios o de enlace, como le llamaban así, israelí en Doha y tenían relaciones de medio nivel sin llegar a embajadas ni a intercambio diplomático pleno. Tuvimos también en algún caso en Bahrein, también en el Golfo. El caso de Omán también es peculiar. Y teníamos los contactos consabidos entre algunos de estos estados, como Marruecos, por ejemplo, cuyas relaciones con Israel eran buenas a pesar de que no había intercambio de embajadas, pero llegamos al año 2020 y se producen estos acuerdos de Abraham. Ya el término Abraham ya indica un poco la concepción de la administración estadounidense, que es quien patrocina estos acuerdos. Abraham como el gran patriarca de las tres religiones, la cristiana, la judía y la musulmana, y se da este enfoque de que todos ellos tienen un vínculo en común, que es este gran referente religioso. Vemos aquí ya la perspectiva de una especie de lo que algunos han llamado sionismo nacionalista o sionismo cristiano desde otra perspectiva, puesto que Abraham, no lo olvidemos, es cierto, es un patriarca o un profeta reconocido por las tres religiones, pero evidentemente es un patriarca que tiene un marcado, por así decirlo, marbete o implicación sobre todo con la religión judía. Esto cualquier persona que sepa de teología y de historia de las religiones podrá apreciarlo desde este punto de vista. Y este acuerdo da lugar a la entrada dentro de este club de países árabes que firman un acuerdo de paz con Israel de tres países, que ya digo que hasta ese momento tenían una relación bastante fluida con Israel, pero que esto les sirve para oficializar tales contactos. Por un lado es Marruecos, por otro Bahrein y en tercer lugar tenemos a Emiratos Árabes. Hay un cuarto estado que es Sudán, que generalmente se dice, sin que sea verdad, que Sudán tiene ahora mismo acuerdo de paz y reconocimiento mutuo con Israel. Sudán firma los acuerdos, pero luego no los oficializa. Es decir, no llega a lo que es el nivel al que sí llegan Bahrein, Marruecos y Emiratos Árabes. Todo esto viene precedido, bueno, la cuestión de Sudán, para no alargarnos, merecería un debate aparte. Una vez más, un gobierno árabe en contra de la opinión pública interna se aviene a este acuerdo, también con promesas de Estados Unidos de sacar a Sudán de la lista de estados que promocionan el terrorismo y prometerle una larga lista de inversiones y de ayudas económicas, pero Sudán se ve envuelto en una serie de disturbios internos. Recordemos posteriormente, o en 2019, la caída del Farid Omar al-Bashir, en 2020 la Junta Militar, que es la que firma este acuerdo, una serie de enfrentamientos internos dentro de la cúpula militar con las milicias o los grupos de intervención rápida, que en 2022
dan lugar a la guerra civil en la que estamos inmersos ahora en Sudán, un conflicto del que, por cierto, apenas hablamos y es hoy en día el mayor conflicto humanitario que tenemos en el mundo, con cerca ya de 10 millones de desplazados. Y esto da lugar a que los sudaneses no lleguen a formalizar el acuerdo también para alivio, como hemos dicho antes, de los mauritanios, de los dirigentes saudíes. Pero se produce en 2020 este acuerdo con tres países y tenemos ya que el núcleo, más o menos, hay un núcleo sólido dentro de los estados árabes que oficialmente ya tienen una vía de intercambio bilateral con Israel. En realidad, si a mí me preguntan qué es lo que cambia en el caso de Marruecos con relación a Israel, pues diría que es una especie de dar título de legalidad a algo que sobre el terreno ya se venía produciendo. De todos es sabido la dependencia del gobierno actual y de la monarquía marroquíes de los intereses israelíes. Si ustedes van, por ejemplo, en la región del Sáhara y visitan el muro de separación entre los territorios que el Frente Polisario llama territorios liberados y el territorio que Marruecos considera es parte de su territorio, y los saharauis nacionalistas dicen que es territorio ocupado, verán que hay un muro que ha sido construido por las mismas empresas que han hecho el muro en Palestina, con una tecnología, con una serie de dispositivos de seguridad que tienen mucho que ver con los dispositivos de seguridad de segregación que se han implantado en Palestina en las últimas décadas dentro de eso que llamamos el proyecto de segregación y de encapsulación de los territorios palestinos, sobre todo de Cisjordania. También tiene que ver con con la franja, perdón, o la verja o la de separación que había entre Gaza y lo que es el resto de la Palestina ocupada, también construida según los casos con este tipo de tecnología. También había una cooperación nítida en el plano de la tecnología militar, cibernética y de espionaje, el famoso programa Pegasus, que aquí en España conocemos bien porque se dice que diversos responsables políticos, incluido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tuvieron el teléfono infectado con este programa y otros tipos de programas de ciberespionaje, que son de tecnología israelí y que ellos abastecían a gobiernos como el de Marruecos y también a Emiratos antes incluso de estos acuerdos de paz. El intercambio económico y financiero también era conocido y la relación fluida entre las élites económicas, militares y empresariales marroquíes y el Estado de Israel era conocido. Por lo tanto, este acuerdo lo que hace es oficializar esta realidad y convierte a Marruecos en una de las puntas de lanza dentro del mundo árabe favorables a Israel. ¿Esto en qué se traduce? Por supuesto, otra vez tenemos aquí a la administración estadounidense que no hace esto de forma gratuita. Este acuerdo, igual que en el caso de Bahrein y en el caso de Emiratos Árabes, está patrocinado y tutelado por Estados Unidos. ¿Cuál es el premio que se llevan, por decirlo así, los marroquíes? Que Estados Unidos reconozca la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Y esto es algo que se da como contrapartida. Algo curioso y que refleja hasta qué punto Estados Unidos está detrás de este intento de inserción de Israel dentro de lo que es ese nuevo Oriente Medio que se quiere crear a costa no solo de los palestinos, sino de Líbano, de Jordania, de Siria y de los países del entorno, esa obsesión estadounidense por meter a Israel dentro de este círculo de normalización en el mundo árabe. Es decir, quien da la contrapartida no es Israel, sino Estados Unidos por medio de un reconocimiento político. Esto tiene consecuencias notorias en la política exterior marroquí, que vemos que en los últimos 6 años ha dado un salto exponencial en lo que es su proyección, sobre todo africana e internacional, de una forma ciertamente agresiva en lo que se refiere a la defensa de sus postulados principales nacionalistas, como era la cuestión del Sáhara. Hasta tal punto, eso a lo mejor en México no se conoce tanto porque al fin y al cabo, México no está a 15 kilómetros de Marruecos, como es el caso de España. España, recordemos, mantiene dos ciudades dentro de lo que sería el territorio histórico marroquí, pero sabe perfectamente que la cuestión del Sáhara, la cuestión de la inmigración, la cuestión de esta proyección marroquí tiene mucho que ver en las dinámicas de las políticas mediterráneas. Y esto se hace también con este espaldarazo que se da a la postura de Marruecos. Aquí la cuestión palestina no tiene ninguna importancia, ni humanitaria, ni política, ni religiosa, ni social. Recordemos que el rey de Marruecos
se sabe mejor que yo, el profesor Moisés es el presidente o máxima autoridad del Comité Al-Quds, o esta institución encargada de velar por los santos lugares del Islam dentro de la Palestina ocupada, en primer lugar en Jerusalén. Recordemos que el rey de Marruecos tiene tal categoría como descendiente directo de la familia del profeta y como Emir al-Mu'minin, es decir, príncipe de los creyentes, que es el título que se le da dentro de Marruecos. Por cierto, Marruecos utiliza mucho esta imagen de lo que es diplomacia religiosa para crear una especie de entorno favorable dentro del África negra musulmana. Es algo curioso que está siendo investigado ahora cómo se está utilizando mucho esta imagen de referente religioso. Bueno, digo esto ¿por qué? Porque a pesar de esta gran importancia de referente religioso, en ningún caso hemos visto ni que las autoridades marroquíes ni sus instituciones religiosas hayan llevado a cabo alguna acción efectiva para impedir la colonización constante no solo del territorio palestino, sino de los santos lugares palestinos musulmanes dentro de Palestina. Recordemos, por ejemplo, el caso de Jerusalén, como la mezquita del Aqsa, que está sufriendo hoy en día una serie de excavaciones subterráneas que están poniendo en peligro la base del mismo. Es algo que no les importa porque los ministros más extremos del gobierno israelí actual, Ben Gvir, Smotrich y compañía, o el ministro de Patrimonio, que precisamente es el encargado de este negociado, hablan con claridad de que no les importaría que la mezquita se derrumbase o que incluso llevarían a cabo algún tipo de medida para quitarla de donde está, puesto que estorba en lo que es el santuario de de lo que es la tradición rabínica ortodoxa judía. Esto también se traduce en el asedio y el acoso a numerosas mezquitas, a numerosos lugares santos musulmanes que se comparten también con la tradición judía y cristiana, y sin embargo Marruecos no ha hecho nada para defender estos territorios. ¿Por qué lo iba a hacer? Para defender la legitimidad palestina, para reclamar que no se les expulse de sus tierras ni de sus territorios, como estamos viendo hoy en día en Cisjordania. Marruecos no tendría que hacerlo, quizás lo tendría que hacer la Iglesia de Roma o estados occidentales que se proclaman defensores del cristianismo, deberían haber hecho lo mismo con los santos lugares cristianos que hay en Palestina y que están siendo acosados tanto por palestinos como el ejército israelí. Por aquí ha pasado un poco desapercibido, no se ha comentado mucho, la prohibición de que se efectuase la misa del Domingo de Ramos, de gran importancia para determinadas comunidades religiosas, como la católica o la ortodoxa, pero las fuerzas de ocupación impidieron que se llevase a cabo este tipo de festividad y de celebración, hasta el punto de que el máximo sacerdote, creo que era de la comunidad, el patriarca de la comunidad ortodoxa, tuvo que celebrar esta misa a puerta cerrada porque el ejército no se lo permitía. Entonces son cosas que están ocurriendo en Palestina de forma diaria y muchas veces la opinión pública, por lo menos aquí en Europa, desconoce, porque estas cosas no se cuentan. Como el acoso continuo de los colonos a la población palestina, incluidos los referentes religiosos, sobre todo de musulmanes, pero también de cristianos, que recordemos siguen siendo un grupo minoritario. Bahrein también firma este acuerdo. En este caso, la contrapartida es que Estados Unidos va a promover una serie de inversiones y está en el fondo Arabia Saudí. Iremos ahora a Arabia Saudí porque es, como se dice en árabe, Beit al-Hasida o, o al-Faras, es decir, este elemento básico dentro de la cuestión de la normalización entre los países árabes e Israel, y Bahrein se convierte desde ese momento en un defensor, no voy a decir acérrimo, pero sí notorio de lo que es la cuestión de las relaciones árabes con Israel. Y luego tenemos el caso más notorio y evidente de todos, que es el de Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos antes de 2020 tenía ya una postura de cierta expansión y dominio en la zona, que le lleva a intervenir en sitios como Yemen de la mano de los saudíes. Posteriormente lo hará también en Sudán, antes lo había hecho en Libia, y también llega a un acuerdo con el Estado de Israel y se convierte, no lo digo yo, lo dicen los propios dirigentes y fuentes oficiales israelíes, en el mejor aliado de Israel en todo Oriente Medio, por encima de otros países que pueda haber en la zona. Y Emiratos Árabes Unidos se pone de lado de Israel de forma notoria, diplomática, mediática, políticamente, en el apoyo
de las tesis israelíes, a partir de una concepción que se basa en vamos a crear una nueva relación con Israel desde el punto de vista económico y comercial, en el que Tel Aviv sea una especie de punta de lanza y nosotros nos beneficiamos de este nuevo clima de libertad financiera, de intercambio comercial y creamos un nuevo Oriente próspero y pródigo, que además se beneficie de las ingentes cantidades de petróleo y de gas que hay en la zona y de abrir un gran círculo, un gran puente económico de intercambio que vaya desde la India hasta el Mediterráneo occidental. Este es un proyecto que los propios israelíes han anunciado en más de una ocasión y que países como Emiratos Árabes abogan. Claro, ¿cuál es el problema aquí? La cuestión palestina. La cuestión palestina es uno de los grandes inconvenientes de todo esto, puesto que aporta un motivo de fricción y de disputa permanente dentro de las sociedades árabes, que siguen siendo notoriamente y particularmente pro-palestinas, y esto hace que la cuestión palestina deba ser finiquitada. ¿Y cómo se debía hacer esto? Encapsulando todavía más la franja de Gaza, estamos hablando de antes de 2023, por supuesto, hasta convertir que la franja de Gaza sea un lugar más o menos olvidado, pero que no dé ninguna guerra, por decirlo de esta manera, promoviendo una colonización progresiva, silenciosa de Cisjordania para hacernos con el mayor número de territorios y permitir la viabilidad geográfica, política y comercial de Israel dentro de este territorio. Y cuando ya no exista la cuestión palestina como elemento aglutinador de una oposición dentro de los países árabes y musulmanes, ya crearemos este nuevo Oriente Medio. Por supuesto, aquí hay dos problemas, que son los propios palestinos, cuya naturaleza e historia no invitaban a pensar que iban a acceder de esta forma tan rápida. De ahí el 7 de octubre, que muchos hemos interpretado desde el primer momento que es una reacción a este proceso de naturalización y de pérdida definitiva casi de lo que sería el peso de la cuestión palestina. Y también está el caso de Irán. Vemos como estos dos grandes escollos han intentado neutralizarse. La cuestión de Gaza, por un lado, ahora mismo piensan que la tienen más o menos controlada, hasta hay que ver hasta qué punto. En Cisjordania siguen con la política de expansión, sin que haya ningún tipo de cortapisa en el ámbito internacional, a pesar de las condenas. Y tenemos el caso de Irán, que es lo que están dirimiendo ahora y que sigue en curso a través de esta agresión que hemos de recordar no ha terminado. De eso ya no estamos aquí para hablar del caso de Irán, aunque desde luego tiene mucho que ver con todo esto de la normalización de la cuestión de Gaza y los países árabes. Tiene una serie de derivadas, como es el caso de Líbano, tiene mucho que ver con Gaza y con Irán a la vez, pero también ya digo que es un asunto del que se hablaría en otro momento, quizás igual que el caso de Siria. Bien, estas élites árabes, y ya voy a ir terminando, porque es importante, desde hace décadas, no desde 2020, desde hace décadas, y cuando me refiero a élites árabes, prácticamente son la mayoría, y sobre todo de los países más determinantes, han tenido esta visión. Em, Dialécticamente y de cara a la galería decimos que estamos con la cuestión palestina, pero bajo cuerda, que es algo habitual, por desgracia, en la diplomacia efectiva árabe, se han llevado a cabo acciones para debilitar la postura palestina y al mismo tiempo para posibilitar un encaje de Israel en la zona. A partir de 2020, este discurso se vuelve cada vez más visible. Y esto, desde luego, tiene que ver con la visión de Arabia Saudí. Arabia Saudí sabemos que antes de 2020, por un lado, veía con buenos ojos este proceso de normalización y también lo incentivaba. De hecho, en la víspera del 7 de octubre, y de esto hay gente que sabe más que yo, por supuesto, se venía hablando ya con insistencia de que además de estos tres países, más Sudán, que habían firmado, había por lo menos otros cuatro estados que estaban a punto de hacerlo, me refiero a estados árabes. Uno de ellos era Arabia Saudí. Esto se ha visto confirmado, si es que había alguna duda, que no lo teníamos, con unas declaraciones recientes del propio presidente de Estados Unidos, que dijo hace unas semanas ya, directamente dirigiéndose al emir Mohammed bin Salman, hijo del rey Salman, y quien gobierna de facto el reino de Arabia Saudí, vino a decirle claramente, ya es hora de que firméis vosotros el acuerdo de paz. Arabia Saudí tiene que englobarse ya dentro de este proceso.
Si Arabia Saudí firma este acuerdo de paz, el mayor Estado árabe en cuanto a recursos económicos y prácticamente hoy, tras el hundimiento en todos los sentidos de Egipto como potencia árabe primera, la gran referencia estatal dentro del mundo árabe, Arabia Saudí es la líder del mundo árabe y buena parte del mundo islámico. Si Arabia Saudí hubiese firmado ese acuerdo, no sé, en 2020, 2021 o en 2023, como se rumoreaba que iba a hacer, junto con otras monarquías, algunos hablaban de Qatar y de Omán, probablemente Kuwait, no se sabe bien, no hay una certeza sobre en qué orden se habría sido este proceso de firma, probablemente la cuestión palestina habría quedado completamente encapsulada. O esa era la visión de los estrategas israelíes estadounidenses. Por lo tanto, Arabia Saudí veía con buenos ojos este proyecto y desde mi perspectiva, lo que estaba intentando hacer a lo largo de una serie de años era preparar a la opinión pública árabe y musulmana y también a sus propios círculos de poder, sobre todo los entornos wahabíes doctrinales más rigoristas, que han quedado dominados y neutralizados en los últimos años, por cierto, por mor de la política de Mohammed bin Salman, preparar para este proceso. ¿Cuál era el objetivo de todo esto? Pues como he dicho antes, crear un nuevo Oriente Medio basado en intercambio comercial, con Israel como líder ejecutor de este gran Medio Oriente próspero y con un gran futuro, y con la cuestión palestina completamente dejada, por así decirlo, de la mano de Dios. Yo he oído decir a muchos palestinos, no en 2003, en 2023, perdón, ni en 2020, desde hace ya décadas, incluso desde el final de los años 90, decir que la cuestión palestina poco a poco se va degradando, como que va perdiendo interés, que va perdiendo influencia, que ya se ha convertido en una especie de tópico recurrente manoseado por tantos regímenes árabes y grupos de un lado y otro que dicen ser los grandes portavoces de la cuestión palestina, ya como que ha quedado en un segundo término, esto me lo decían continuamente, como Palestina, la cuestión como tal se está degradando. Y llegamos al 7 de octubre y entonces se produce este gran terremoto que convulsiona todo Oriente Medio y se produce algo todavía más sorprendente para estos países árabes que desde el primer momento Egipto, Emiratos Árabes, Bahrein y algunos otros colaboran directamente con el régimen de Tel Aviv en la campaña contra Gaza, que eso es algo que volvemos a lo que comentaba mi colega en la facultad, que no conocíamos, no sabíamos que los estados árabes han sido copartícipes en la campaña contra Gaza. Sí lo han sido copartícipes abriendo su espacio aéreo a a los ataques, abriendo rutas de abastecimiento comercial, como el famoso puente terrestre marítimo que desde Bombay y desde lugares y puertos de la India llegaba a la península arábiga y de ahí por tierra, por Jordania, abastecía a Jordania, a Israel de productos frescos. Recordemos por qué, porque Turquía, que era el máximo socio comercial de Irán en la víspera del 7 de octubre, se niega a seguir aportando este tipo de habituallamiento, por llamarlo así, y los árabes lo hacen. Los egipcios, por su parte, cierran lo que son los pasos fronterizos entre Egipto y Gaza y aportan información logística y de inteligencia al ejército israelí. Muchas veces les señalan los túneles o los lugares donde estaban los líderes de Hamas. Esto, por supuesto, un egipcio desde una fuente oficial lo va a negar siempre y nos va a acusar. Suelen acusarnos cuando decimos esto de orientalistas o de incluso de antisemitas o de arabófobos o de que no conocemos la historia o de que estamos dando pábulo a propaganda que viene de estos sitios. Pero una vez más son los propios israelíes los que dicen Emiratos Árabes nos han ayudado muy bien, Bahrein nos ha ayudado muy bien, Kuwait nos ha ayudado muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo están diciendo. Y esto lo vemos también en el caso de Irán. Y Irán, como mejor sabe también en este caso el profesor Moisés y yo, ha dicho con claridad que ha sufrido ataques desde estos países árabes, pero no ahora, sino en la guerra de los 12 días en junio, que han abierto el espacio aéreo, que han dado dinero para este tipo de acciones, que han dado información logística de los objetivos a tratar, que no solo han abierto sus bases, sino que han permitido que un avión de toda esta
El caso que hay una docena de ellos que están colaborando de una forma más o menos agresiva con el proyecto israelí, desde los más agresivos que son los Emiratos Árabes, que incluso están financiando a milicias armadas dentro de Gaza para que combatan a la propia Hamas, cosa que es algo que Emiratos Árabes no debería hacer, porque va en contra de sus intereses nacionales, o hay otros estados que simplemente ceden el espacio aéreo o no van más allá de unas declaraciones de condena sobre lo que ha ocurrido en Gaza. El genocidio de Gaza ha ocurrido no solo por el interés de Estados Unidos y por el silencio y a veces la complicidad de Europa, ha ocurrido también por la complicidad de muchos estados árabes. Y eso hay que decirlo así, porque es algo evidente y forma parte del guión prescrito. En fin, yo no quiero detenerme más en este tipo de argumentación, pero solamente quería poner el énfasis en la importancia de estos acuerdos que no han sido todavía desechados, ni mucho menos. Lo que está ocurriendo ahora mismo en Irán es una especie de paréntesis, puesto que después de la falsa tregua acordada en Gaza, donde recordemos sigue muriendo población civil día a día, en un reguero incesante de asesinados que ya van superando los 1000 desde aquella fecha en la que se supone que dejó de haber operaciones militares en Gaza, pero sigue ocurriendo este desangramiento y la idea de ampliar los acuerdos de Abraham sigue en curso. Y desde luego la base es la incorporación de Arabia Saudí a este tipo de acuerdos que probablemente determinará el curso inmediato de la cuestión palestina. Ahora mismo, como bien saben, Gaza ha quedado completamente olvidada y nos estamos centrando ahora en lo que está pasando en Irán y sobre todo hoy en día en Libia, en Líbano, donde estamos viendo también un proceso de expansión territorial israelí. Todo esto va de ocupar una mayor franja de territorio al sur del río Litán. Y esto es algo que todo el mundo que conoce la zona sabía que se iba a producir tarde o temprano. En fin, muchas gracias por su atención y desde luego que tenemos tiempo para un intercambio de ideas, un debate, y para mí es un placer estar aquí. Muchas gracias, querido doctor Iñaki. Al contrario, el placer es nuestro y la verdad es que pues estoy totalmente anonadado de todo este panorama que nos has mostrado, que nos has explicado de una manera muy clara y eso lo agradecemos muchísimo, doctor Iñaki. Generalmente estamos trabajando con mucha desinformación, fake news, pero también ahora con cosas elaboradas con inteligencia artificial y a veces pienso también con falta de motivación de algunas audiencias que pierden de vista pues esta situación y cómo esta situación afecta otras partes del mundo, que aquí en América Latina también estamos con un pie en Cuba, asfixiando su economía, la isla, el rapto de Maduro en Venezuela, la presión contra México, la serie de lobbies que se están financiando en El Salvador, en Colombia, en Ecuador. Son tiempos oscuros y Oriente Medio en este escenario internacional definitivamente está atravesando por una de las cuestiones más crueles y más violentas de este contexto en el que estamos. Quisiera preguntarle a mis colegas que están conectados, a la doctora Millán o a cualquier otra colega que quiera entrar en discusión, algunas preguntas o retroalimentación para el doctor Iñaki, en el entendido de que vamos a abrir el espacio para esta discusión y este intercambio. Adelante, colegas. No sé si tengan preguntas. Adelante, doctora Millán. Gracias. Sí, bueno, en primer lugar agradecer la intervención. Yo me pude incorporar un poquito tarde, pero lo que alcancé a escuchar, pues sí es bastante demoledor, ¿no? Porque uno podría pensar de manera inocente que hay un apoyo total en todo el bloque de países árabes hacia Palestina. Y nos damos cuenta de que la geopolítica por ahí también avanza y que los intereses alinean de una manera diferenciada, eh, pues dejando justamente, como usted lo decía, doctor, a Palestina eh, muy aislada, ¿no? Cosa que no era pues al principio del conflicto. Y esto creo que tiene que ver pues con que el plan no solo es Palestina, ¿no? Sino toda la región, y es un plan muy poderoso que tiene aliados ahí adentro.
¿no? Entonces sí nos es muy útil comprender toda esa complejidad, y pienso yo que nuestro trabajo tiene que seguir siendo pues el que estamos diciendo en todos lados, no dejar de hablar de Palestina, aunque estemos incorporando, ¿verdad? Los escenarios también tan difíciles en Líbano, en el propio Irán. eh, y claro, abrir la mirada también para estas otras regiones, como usted bien nos decía, ¿no? Yo en ese sentido, pues, preguntar usted qué sugiere, qué cosas están haciendo, qué podemos seguir haciendo para en primer lugar, visibilizar, dejar al desnudo, cosas que ya se han dicho, pero que no tenemos toda la información, ¿no? Sí sabemos que el objetivo es el Gran Israel y que esto implica una reconfiguración total del Medio Oriente y que muchos intereses están ahí implicados, pero digamos, cómo hacerle frente a esto sigue siendo como nuestra gran pregunta. Y muchísimas gracias por estar aquí y por su intervención. Nada, gracias a ustedes y por la reflexión y la pregunta. Lo estaba antes comentando con el profesor Moisés, cómo hay una gran frustración y desesperanza no solo entre los círculos pro-palestinos, sino entre cualquier persona que piense cómo está el mundo y cómo estamos inmersos en una dinámica de destrucción, de desastre y de que parece que está ganando una ideología ultra perversa, radical, autoritaria que va buscando solo el bien concreto de una minoría y sobre todo de imponer una serie de proyectos racistas y supremacistas, porque esto es lo que estamos viendo no solo en el gran proyecto de Israel, que es un proyecto racista, en primer lugar, y exclusivista, además con el agravante de que tiene una serie de fundamentos religiosos, y vemos también cómo buena parte de nuestra opinión pública aquí en Europa lo admite y lo acepta, porque cree que eso es algo natural. Y yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que la administración de la gran potencia que domina el mundo en la actualidad está inmersa también en este discurso racista y supremacista. El otro día estaba yo escuchando unas declaraciones que hizo el embajador estadounidense en Jerusalén. Ya saben que la administración Trump llevó la embajada a Jerusalén porque sí, porque le pareció muy bien por encima de esa legalidad internacional que cuando conviene la sacamos de paseo, cuando no, la dejamos encerrada en un cajón. Y decía una serie de cosas que yo pensaba que eran privativas de una serie de fanáticos o de radicales dentro de los grupos evangelistas, sionistas, cristianos. Pero a mí me parece terrible que un embajador diga que es que Israel tiene derecho a expandirse a esta tierra porque se lo dice la Biblia, un libro religioso. Y de ahí para arriba, ya se pueden imaginar lo que dice esto, que lo diga un diplomático que representa al Estado que tiene la capacidad, el único Estado que puede hacer algo sobre Israel y obligarlo a ir en una línea u otra, me llama muchísimo la atención. Cuando oigo al ministro de Defensa de Estados Unidos, Hegseth, hablar de un mandato divino y decir que su consejero espiritual le dice continuamente que hay que defender al Estado de Israel por encima de otra consideración, porque es el pueblo elegido, uno se queda sorprendido cuando escucha gente como Kushner, a Witkoff, en fin, al propio Rubio, que se supone que es católico, pero dice también cosas muy cercanas al ideario evangelista de este tipo, entiende muchas veces lo que está pasando dentro de esa visión que ya no es solo de dominio económico y comercial, es que se trata incluso de una especie de mandato ideológico, teológico, que está llevando a que mucha gente cumpla este tipo de mandato. A lo que se puede hacer, claro, la frustración viene de qué sentido. Yo siempre, en momentos de desesperación, digo, "Joder, dan ganas, digo esto de forma coloquial, luego es una estupidez, pero para que se vea muchas veces la frustración, dan ganas de irse a la embajada de Israel y liarte a tiros o cualquier cosa". Y dices, es peor, porque además de que vas a perder el tiempo y no vas a conseguir nada, les vas a dar otra pauta para su victimismo, porque eso para ellos cuenta, pero parece ser que están blindados
cuando atacan una escuela y matan a decenas de niños, eso no tiene ningún tipo de recorrido, porque siempre van a buscar una excusa, un argumento para desmontar cualquier tipo de crítica. Luego dirán que no han sido ellos, después dirán que han sido ellos cuando las evidencias lo demuestren, pero dirán que, bueno, son cosas que ocurren. Y sus medios de comunicación, que son los grandes medios de comunicación, por lo menos del ámbito occidental, no volverán a hablar del asunto. Tenemos el caso de la escuela de Manip en Irán, que es un caso de, de crimen de guerra flagrante, porque además fue premeditado, porque recordemos que no lo bombardearon una vez, lo bombardearon dos y tres veces, y al final han tenido que reconocer que han sido ellos, pero bueno, aquí no ha ocurrido absolutamente nada. Y ese tipo de cosas crean esa desesperación, pero yo creo que si seguimos en la línea de, sobre todo, hablar con el otro lado, yo digo siempre aquí también que cuando me invitan a círculos de aquí de la izquierda o de gente pro-palestina, bien, vamos, pero no son los sitios donde hay que dar la batalla, donde tenemos que dar la batalla es en los centros de esta gente, en sus radios, en sus televisiones, en sus lugares públicos, debatir con ellos, ir a las iglesias y a los centros evangelistas aquí en España. Creo que no tanto como en algunos países de Latinoamérica, no sé cómo será en México, pero me dicen que en algunos países las corrientes evangelistas están empezando a influir de forma notoria en el discurso político, lo saben mejor que yo, y una de las formas en que se ve esta influencia es en el apoyo a Israel. Yo me había encontrado con más de un feligrés evangelista aquí que me dice, no critiques a Israel porque es el pueblo elegido de Dios y todo lo que hacen está bien. Y yo no entiendo ese tipo de lógica, me supera, pero creo que es algo que se dice y se oye mucho en los círculos neocristianos. En Estados Unidos estamos hablando de decenas de millones de personas que piensan esto. Y lo que hay que hacer es ir allí, debatir y decir, bueno, si esto es el mandato divino, también hay otros mandatos divinos que piden y que exigen que no se lleve a cabo atentados contra la dignidad humana. Creo que está por encima del supuesto derecho a ejercer el poder sobre la tierra. Aquí en España, por ejemplo, tenemos corrientes seculares o incluso ateas que no tienen nada que ver con la religión, pero que hablan de la necesidad de salvaguardar Occidente, de el gran peligro del Islam y el rigorismo islámico. Para ellos el principal problema es el Islam. ¿Qué significa el Islam? Yo nunca lo he sabido, porque el Islam para ellos es todo lo malo es el Islam. Cuando les dices, bueno, ¿y cómo va a salvar Israel el Islam? Porque van a poner una muralla de contención y van a impedir que los valores occidentales que hay en Oriente Medio caigan. Entonces, es cuestión de decirles, vamos a ver, Israel en primer lugar no es un Estado democrático, es un Estado racista, pro- em, ejercita y da curso libre a la tortura, como bien sabemos. Hay decenas de palestinos que han muerto en las cárceles, viola a los prisioneros en la cárcel, arrebata tierras, se expande, asesina, bombardea, deja que los niños se mueran de hambre. En fin, ese tipo de debates que a veces son muy lamentables, porque claro, muchas veces pensamos que todo esto es evidente, no tenemos por qué verbalizarlo, pero desde luego es lo mínimo que podemos hacer escribir en el ámbito académico, hablar, intentar hablar incluso con los vecinos, con aquellas personas con las que vas un día a tomar un trago y tienen un punto de vista diferente e intentar por lo menos expresar argumentos, no convencer en el sentido propagandístico del término, que es algo que ellos sí intentan hacer cuando se ven en superioridad, pero sí al menos intentar exponer esos puntos de vista, que muchas veces son lógica. Y cuando utilizas la lógica, la razón y das una serie de datos históricos y de argumentos sólidos, la gente que tiene sentido común y buen corazón, muchas veces que apoya este tipo de políticas brutales por falta de conocimientos o por el deseo de pensar que hay un peligro mayor, muchas veces entra en una especie de duda y se replantea las cosas. Y creo que es lo que hay que decirlo. Por cierto, lo del muro de contención. Ya lo dijo Herzl, si no recuerdo mal, fue en el primer o segundo gran congreso sionista, allá a finales de los 19. Hay una frase que yo se la he oído decir a un ex primer ministro de aquí, español, y dijo literalmente, gobiernos de Europa, estamos hablando de cuando no existía ni mucho menos Israel, por supuesto, seguía el Imperio Otomano en Palestina. Decía, gobiernos de Europa, apóyennos en este proyecto porque nosotros seremos la avanzadilla de Occidente en mitad del mundo salvaje
que es el mundo que hay ahora mismo en Oriente Medio. Se refería al Imperio Otomano. Y haremos una especie de muralla de contención para salvaguardar los valores occidentales. Esto lo vengo yo oyendo estos días con cierta frecuencia en estos círculos que dicen hay que apoyar a Israel, haga lo que haga, incluso aunque cometa crímenes de lesa humanidad, porque representa esos valores occidentales máximos. Evidentemente, el contraargumento es básico. Si a cometer un crimen de lesa humanidad que se supone no es un valor occidental, ¿cómo vamos a apoyar a ese tipo de gente? Lo que hay detrás de todo esto, por supuesto, y esto no hace falta escarbar mucho, es la propia mentalidad colonial racista de Occidente y de la Europa misma que está en el origen de todo esto que hace Israel. Israel se reclama heredera y continuadora de un proyecto de colonización, de explotación y de opresión que empieza en Europa con estados como España y Portugal y continúa con Gran Bretaña, con Francia, con Holanda, con Bélgica, con Prusia, con Alemania, en fin, con Italia incluso, es decir, con muchos estados europeos que se apuntaron a política de negación del otro y en algunos casos de erradicación y de genocidio. Pues, los casos son abundantes. Por lo tanto, hay una continuidad, porque siempre lo hemos dicho, el movimiento sionista es un movimiento eminentemente europeo, nacido en el centro de Europa a partir de personajes que estaban insertos de forma clara y evidente en la élite política y comercial y política de Europa. El propio Lord Rothschild ya lo dice todo, que se llamase Lord, que es un título concedido por su graciosa majestad británica. Por lo tanto, era un señor que influía mucho en la cuestión política interna británica. Y lo mismo para muchos de los prohombres sionistas que financiaron los primeros proyectos de migración y que estaban en Centro Europa bajo el dominio del imperio de los Habsburgo. Todo esto es evidente, lo conocemos y forma parte de una concepción de neocolonialismo europeo. Una de las cosas buenas, y yo no sé hasta qué punto habrán aportado algo los académicos o las especialistas sobre el mundo árabe y Palestina en este asunto, pero una de las cosas buenas dentro de la gran tragedia y el dolor que ha supuesto todo el asedio y el genocidio en Gaza es que ya mucha gente habla de Israel como un proyecto neocolonialista o está hablando en términos políticos. Ya se está dejando a un lado la cuestión de la necesidad religiosa o de la cuestión de un Estado minoritario rodeado por enemigos, que ya digo, no son enemigos, es que los Estados árabes ahora mismo son aliados determinantes del Estado de Israel. Eso es algo muy importante que decir a la gente, no está rodeado de enemigos, es otro de los grandes mitos fundacionales de toda la propaganda sionista. Israel no está en un entorno hostil, está rodeado por estados que están apoyando la política, por lo menos de mantenimiento y en algún caso de expansión de Israel. Y cuando se da a entender ese tipo de argumentos, pues muchas veces ya la gente habla del proyecto colonial, del proyecto de expansión, de una política de exclusión permanente de lo que es la identidad palestina y de sojuzgar la población natural de Palestina y todo ese tipo de cosas creo que van calando poco a poco en la población. Creo que puede haber cambios. Aquí en Europa hemos visto un aumento notable de los grupos de la extrema derecha o los que algunos llaman identitarios, que dicen que Europa está en peligro, entre otras cosas, por el Islam. Otra vez no sabemos lo que es este peligro del Islam en países donde los musulmanes no superan el 5, el 6 o el 7% de la población, pero sin embargo, ese es el gran problema, cuando muchas veces en nuestro día a día no nos enteramos ni de que hay musulmanes. Para empezar, yo siempre recuerdo aquí como anécdota un amigo lituano que una vez estaba haciendo un estudio para la Unión Europea sobre la percepción del Islam y los musulmanes en Europa y siempre me contaba con cierta ironía que el lugar de Europa donde mayor rechazo había a los musulmanes era una región que está en el Tirol italiano, en la zona de los Alpes, donde la población habla alemán. Ya saben que en el norte de Italia hay una serie de poblaciones que hablan francés o hablan alemán o hablan idiomas locales. Y decía, lo más curioso es que fui yo allí a contrastar las encuestas y cuando empiezo a hablar con la gente me dice, no, el peligro es el Islam, el peligro son los musulmanes, el peligro es el Islam, son los musulmanes. Y yo le preguntaba siempre, bueno, ¿y en este territorio cuántos musulmanes hay? Y dice, ah, ni uno, aquí no hay musulmanes.
no tenemos ni un solo musulmán viviendo aquí. Pregunta obvia, ¿y si no tienen ustedes musulmanes aquí? ¿No hay mezquitas? ¿No hay barbudos que van por las calles hostigando a las mujeres, ni las mujeres van cubiertas de arriba abajo con un burka? ¿Por qué dicen que es un peligro? Y dicen, bueno, solo hace falta, y de respuesta literal, ¿eh? Solo hace falta abrir la televisión y ver lo que está pasando con los musulmanes en todas partes. Todo esto, aunque parezca una anécdota, está inserto en la mentalidad de una parte de la población europea. Yo hablo de Europa, de que es lo que conozco, no puedo hablar de otros sitios porque soy completamente ignorante de ello, pero la cuestión europea la conozco más y sobre todo lo que está pasando en nuestro ámbito español, como hay unos sectores que hablan continuamente de que, vale, Israel será lo que sea, pero es mejor que lo que puede venir. Y todo este tipo de imágenes han de ser combatidas y han de ser combatidas con argumentos, con puntos de vista lógicos, sin entrar en la descalificación ni en considerar que esas personas que piensan así son estúpidas, pero yo creo que no lo son. Muchas veces o están equivocadas o tienen una obsesión con la defensa de una serie de valores que muchas veces ni ellas mismas saben lo que son y se puede establecer un diálogo. Además, un diálogo que no vaya desde la idea de los buenos y los malos, sino decir, los musulmanes también tienen lo suyo. Ya digo, a mí me da vergüenza que haya tantos estados árabes que compartan esta visión sobre el proyecto israelí. Me da vergüenza que haya poblaciones árabes que sean tan pasivas y que tengan esta mentalidad de, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues algo que nos supera y que no haya una verdadera movilización como la debería hacer. Pero esto no significa que haya que ser contrariamente opuesto a este tipo de realidades. Por supuesto, creo que debemos tener una mentalidad mucho más amplia y entrar en un debate serio y sereno. Y creo que poco a poco se está consiguiendo, pero para mí es insuficiente. Después de 2 años de un genocidio en toda regla y de un asesinato premeditado, que es lo que ha ocurrido en Gaza, y que estemos todavía así, con más del 50% de la población de Gaza que todavía sigue pasando hambre, las ayudas humanitarias no están llegando, siguen viviendo en la intemperie. Hoy mismo creo que han bombardeado un centro de refugiados también en el norte de Gaza. Se han quedado ya por lo pronto con un 20 o un 30% de la franja de Gaza. Bombardean un huerto diciendo que cualquier cosa, cuando en realidad lo que quieren es que los gazatíes no desarrollen sus propios modos de vida. Todo esto está ocurriendo y nadie, absolutamente nadie, ha hecho nada. Esto es una responsabilidad global. Hace poco yo oía decir a alguien, cuando se criticaba mucho a los estados árabes, bueno, ¿por qué critican a los estados árabes y en realidad la culpa mayor la tiene Europa, por ejemplo, o la tiene Estados Unidos, no digamos así? Todos tienen parte de culpa y cada uno su porción alícuota. Pero desde luego hay que establecer una crítica sobre nuestras propias sociedades, nuestros gobiernos, ver cómo hemos permitido eso y desde luego hacerlo, ya digo, de una forma dentro de la desgracia, de una manera constructiva. Muchas gracias, doctor Iñaki. Hay una mano levantada por parte de Charlene. Le rogamos tome la palabra y ahorita me voy a permitir leer algunas preguntas que ya están colocándose en el chat. Bueno, adelante, Charlene, por favor. Gracias, hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Sí, Yo tengo una pregunta, me llama mucho la atención el papel tan relevante que tiene Arabia Saudí en todo esto que nos ha estado comentando y compartiendo, porque según lo que entiendo yo en el mapa que Netanyahu ha estado mostrando del Gran Israel, hay unos territorios que corresponden a Arabia Saudí incluidos, digamos, en ese plan pues de expansión, digamos, ¿no? Ya sabemos que pues están Jordania, Líbano, Siria, una parte de Egipto, Irak, por supuesto, pero Arabia Saudí. Entonces mi pregunta es, o sea, no sé, digo, si los árabes no saben, o sea, en Arabia Saudí la gente no sabe, o sea, las élites y el gobierno no saben pues que ellos están incluidos dentro de este plan de expansión que, digo, por más ideológico que sea y basado en interpretaciones bíblicas, pues está ahí y el gobierno de Netanyahu se ve muy determinado a cumplirlo, ¿no? Entonces, un poco como cuál sería la lectura, digamos, del papel que tiene Arabia Saudí en estos momentos frente a un plan de expansión que incluye parte de su territorio. Eso sería una de mis preguntas. Y también el otro día me preguntaba un poco,
digo, no sé si tiene usted alguna información que nos pueda compartir sobre lo que está pasando en Irak, porque pues desde que terminó la invasión estadounidense, pues sabemos que quedó el país pues completamente, digamos, ahí medio desarticulado y todo, pero yo no tengo mucha claridad pues de qué tipo de gobierno hay, qué tipo, digamos, pues de, sí, o sea, como de estado de la cuestión está en este momento, como para que Irak pueda eventualmente resistir, ¿no? Pues una invasión israelí, en caso de que esto llegara a suceder. Entonces, bueno, esas eran mis dos inquietudes. Muchas gracias. Bien, yo antes avancé, lo que pasa es que no desarrollé la idea para no prolongarme, pero bueno, ahora voy a intentar ser muy breve en este punto. Avancé que este acercamiento a Israel se hace muchas veces en contra de los intereses nacionales. Lo digo desde una observación de fuera de alguien que intenta entender qué es lo que le interesaría a Egipto, a Emiratos Árabes o a la propia Arabia Saudí o a Jordania, por ejemplo, y qué es lo que están haciendo en su relación con Israel. La contestación tiene mucho que ver con la presión de Estados Unidos. Es decir, estos países muchas veces mantienen una relación de este tipo problemática, que incluso a veces recibe una bofetada literal cuando Netanyahu, y no solo él, sino otros líderes sionistas muestran mapas en los que aparecen territorios de estos países dentro del Gran Israel, empezando por Arabia Saudí, pero continuando, por supuesto, por Jordania, por Siria y por Egipto. Cuando uno ve estas cosas, pregunta, bueno, ¿y por qué mantienen este deseo de una relación cordial con Israel e incluso de colaboración y de connivencia cuando los más radicales dentro del proyecto sionista, que es un proyecto sionista que ya ha dejado de tener esa cara amable, secular, laica? Aquí decimos mucho la palabra guay o chic, en el sentido de que es simpática, ya ha dejado de esa imagen, que es algo también que está dando muchos problemas para mantener un discurso favorable al proyecto sionista, porque ahora lo que tenemos son señores que visten de negro, con barba, que son profundamente misóginos, que hablan contra la homosexualidad, que hablan de imponer, tiene que ser respetado completamente, a cabo sábados, piensa y agradable de Israel, uno se pregunta, ¿por qué sabiendo todo esto? Que además Israel es un proyecto colonialista de expansión, no va a parar, no se va a detener en el sur del Líbano, necesita continuamente agua, necesita continuamente tierra, necesita continuamente hacerse con los recursos naturales del entorno. De ahí una de las razones de la campaña en Gaza, porque recordemos este gran proyecto del puente marítimo terrestre ferroviario entre la India y Europa, tenía como una de sus estaciones principales Gaza, donde además en Gaza se supone que hay una de las reservas de gas más importantes de toda la zona del Mediterráneo. Israel, recordemos, se está convirtiendo en un exportador de gas, se está exportando gas al propio Egipto, que es su vecino del sur. Si se hiciese con estas bolsas de gas en Gaza, que se supone son aguas internacionales o aguas disputadas, se podría convertir en una potencia mediterránea en el ámbito de la exportación del gas y de otros recursos de hidrocarburos. Es que se confirma que están en esa zona. Por lo tanto, todo esto deja a estos estados árabes en una situación secundaria como seguidores o adeptos de este tipo de prácticas y además a expensas de un gobierno que continuamente puede amenazar con hacerse con nuevos territorios. Han invadido zonas en Siria que ya están empezando a construir en ellas. No sé si lo saben, pero además de los Altos del Golán, que ya se anexionaron en 1981, están invadiendo más territorio y ahí están empezando a construir. Y no solo hacer destacamentos militares. Han tenido siempre una pretensión sobre la ribera oriental del Jordán, es decir, parte de lo que es hoy Jordania, y en ningún caso desisten de hacerse con ello. La península del Sinaí es otro de sus grandes objetivos. De hecho, durante los primeros meses de la campaña en Gaza se habló mucho de que estaban presionando, sobre todo estadounidenses, que una vez más son los estadounidenses los que llevan a cabo esta política de reafirmación de lo que llamamos aquí el repelente niño Vicente de Oriente, es decir, que es como su apadrinado, que lo intentan imponer en todos los foros internacionales, cómo intentaron obligar a los egipcios a acoger a cientos de miles
de refugiados forzosos palestinos. Todo esto se hace en contra de los propios intereses árabes. La propia Arabia Saudí, que ya he dicho, se ha hablado de su posible inserción en estos acuerdos de paz, desde un punto de vista objetivo, no sé si todo el mundo coincidirá conmigo, pero no tiene gran cosa que ganar convirtiéndose en subalterno de un gran proyecto Israel para Oriente Medio. Le perjudicaría mucho desde su perspectiva de gran potencia islámica, de el lugar donde se encuentran los sagrados lugares del Islam, de su gran proyección como Estado que puede ser hegemónico en el mundo islámico. No alcanzo de ver qué puede ganar Arabia Saudí, que se convertirá en el pagador de todo este proyecto. Por cierto, ya sabemos quién va a pagar la guerra de Irán a los Estados Unidos, una guerra que se supone que cada día ha supuesto por encima de los 1.000 millones de dólares. Pero por supuesto lo van a pagar los países del Golfo. En primer lugar, Arabia Saudí. Lo van a pagar de forma directa o prometiendo inversiones o comprando cantidades ingentes de armamento. Ya se verá en su momento, pero lo van a terminar pagando. Y van a pagar también este gran proyecto. Y sin embargo reciben este tipo de bofetadas. A mí me consta que cuando salió Netanyahu con este mapa y algún otro dirigente israelí también hablaba de este asunto, los saudíes, que en ese momento, ya digo, estaban llevando a cabo negociaciones vía Estados Unidos para ver algún tipo de acercamiento, la diplomacia saudí es generalmente lenta y en este asunto mucho más, y pidieron explicaciones, los israelíes se justificaron, dijeron, bueno, ha sido un exceso del mapa, etcétera, etcétera, no queríamos decirlo así, era una especie de metáfora, bueno, no hay que tenerlo en cuenta, no hay que tenerlo en cuenta, pero la imagen ya estaba lanzada y el daño, por lo tanto, también. Para mí la explicación de todo esto está en que los países árabes son dirigidos desde casi o desde antes incluso de su independencia por unas élites que fueron puestas allí por Occidente, ya sea por las potencias coloniales o posteriormente por Estados Unidos de una manera u otra. Si se van a los países del Golfo, si tienen tiempo por curiosidad y ven la identidad y naturaleza de cada una de las 6 dinastías que los gobiernan, se darán cuenta de que todas ellas estaban instaladas antes de la independencia o de la formación del Estado. El caso de los saudíes es un poco peculiar, pero también entra en esta dinámica, y que todos habían sido apoyados en un momento determinado por la potencia hegemónica en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX, que era Gran Bretaña. Y eran familias que en algún caso, como digo, habían sido designadas en el poder por los propios británicos. Y son los que están ahora mismo al mando de estas naciones y saben perfectamente que su continuidad depende del apoyo exterior. Eso es algo que todas estas familias dirigentes conocen, aunque por supuesto no quieran reconocer en público. Si se van a los países del Magreb, verán algo similar. Si van a Marruecos, creo que es evidente la implicación de Francia en la designación de la familia real de Marruecos. Si van a Túnez, vean también la importancia de la influencia francesa. Y si van ahora mismo a un estado como Libia, verán también cómo muchas veces lo que se hace en Libia tiene mucho que ver con dictados o con deliberaciones que se toman en el exterior. Por lo tanto, muchas veces yo mismo, por lo menos para intentar explicarme por qué estos estados, incluido Egipto también, llevan a cabo políticas que van en contra de los intereses nacionales y de su población, muchas veces hay que ver en que se trata de los intereses de las élites y los dirigentes políticos, que ya digo, si no han sido promovidos por Occidente, hoy en día están mantenidos por Occidente. Yo les voy a dar el caso, por ejemplo, de Egipto para intentar explicar por qué Egipto mantiene esa política anti-Palestina, a pesar de que digan lo contrario. Si Egipto ahora mismo entra en un proceso, digamos, de hostilidad y de enfrentamiento con Estados Unidos por cualquier razón que sea, el régimen egipcio tiene los días o meses contados. No va a recibir ayuda económica, no va a recibir sustento militar. Recordemos, Egipto es el segundo receptor de ayudas militares en Oriente Medio por detrás de Israel. No va a recibir cobertura diplomática, no va a recibir cobertura informativa, es decir, ahora mismo se habla muy poco de Egipto. Imagínense noticias diarias sobre la dictadura egipcia, sobre los 60.000 presos políticos que hay en Egipto, sobre las torturas, la represión, el seguimiento en las redes sociales de cualquier persona que publique algo que podría ser considerado
negativo con respecto al régimen egipcio. Es decir, ese tipo de cosas que no sabemos sobre Egipto, que tanto se nos cuentan sobre Irán, pero que en Egipto en algún caso son igual de malas o incluso peores y que aquí no se publicitan. Y quien habla de Egipto habla, por ejemplo, del sistema represivo de Arabia Saudí, de cómo la economía saudí está íntimamente ligada en el entramado económico comercial estadounidense y occidental. Si cualquier persona que haya ido al Golfo, lo que digo para Arabia Saudí, quizás vale también en otros casos o en algo paralelo para Kuwait, para Bahrein, para Qatar. Quien haya ido a la zona se da cuenta de la presencia en casi todos los ámbitos de los intereses occidentales en todos estos estados, de cómo funcionan con esta lógica. Y por lo tanto, muchas veces no funcionan según los intereses nacionales, que uno desde luego desde fuera podría interpretar en una dirección u otra, sino que funcionan como el mantenimiento de estos regímenes particulares. Y el caso de Irak, voy a decir algo que tampoco se sabe mucho aquí. Antes del inicio de la guerra contra Irán, había una gran polémica en Irán porque los estadounidenses habían intervenido directamente en los resultados de las elecciones. En las últimas elecciones ganó una coalición liderada por otro de los grandes dirigentes iraquíes, una especie de desgracia desde mi punto de vista, que se deriva de la ocupación estadounidense, que es Nuri al-Maliki. Nuri al-Maliki es un dirigente iraquí que ha sido primer ministro en varios mandatos. Casi creo que llega ya a los 20 años de mandatos como primer ministro o como ministro en algún caso. Ganó las elecciones y las estadounidenses se negaron a que formase gobierno porque lo consideraban aliado directo de Irán. Esto fue la antesala de los ataques a Irán. En aquel momento se estaba llevando a cabo negociaciones. Bueno, las negociaciones de los estadounidenses, como estamos viendo últimamente, no son negociaciones, son imposiciones. Van a un lugar y dicen, esto tiene que ser así. Y ellos dijeron, no queremos un gobierno con este señor porque es pro-iraní. Queremos otro gobierno. A partir de ahí crean un conflicto institucional porque, claro, ¿qué lista va a ser la que conforme este gobierno? Los estadounidenses, tras la ocupación de Irak en 2003, a raíz de la Constitución, si no recuerdo mal, de 2006, crean un sistema confesional en Irak, que es otro de los grandes problemas que hay en el país. Imponen el reparto de poder entre una mezcla de comunidades étnicas y religiosas. Por eso se crean diversas formaciones, como por ejemplo, o entidades que antes no existían en Irak, que es la comunidad chií, la comunidad suní y la comunidad kurda, que es una aberración desde el punto de vista filológico o lógico, porque los kurdos son chiíes y suníes. Los kurdos son una etnia. Pero en fin, para que veamos el nivel de degradación discursiva a la que se llega en determinados momentos, y se crea esta realidad que ha convertido Irak en una especie no solo de estado fallido, sino de una sociedad en continua turbulencia. Y lo estamos viendo ahora con lo que está pasando en Irán, como hay grupos armados que están atacando objetivos estadounidenses dentro del territorio e incluso objetivos dentro de la Palestina ocupada. El ejército iraquí está siendo adiestrado y financiado por Estados Unidos. Hay un sector de la población que es eminentemente anti-iraní, que suele estar dentro de la comunidad suní y en algunos casos la comunidad chií. Los kurdos tienen su propia región autónoma en el norte. Recordemos que por gracia de la Constitución el presidente de la República tiene que ser kurdo y el presidente del Parlamento suní y el primer ministro tiene que ser chií, algo que nos recuerda evidentemente al caso del Líbano. Todo esto ha creado en Irak una situación de desvinculación o desmantelamiento interno de lo que es la estructura institucional y fomenta una situación de continuo desbarajuste dentro de Irak. Por lo tanto, la situación de Irak es también muy, muy, muy delicada y lo que está pasando en Irán, evidentemente, se está viendo en forma de réplica continua dentro del territorio iraquí. En Irak ha habido movimientos populares en demanda de un verdadero sistema democrático y sobre todo de una petición continuada en los países árabes, que es la lucha contra la corrupción. Corrupción y autoritarismo, como bien saben mejor que yo, van siempre de la mano y en el caso de Irak no es una excepción, pero estos movimientos muchas veces por la presión occidental han fracasado y han sido reprimidos. Estamos también en Irak en lo que muchos llamamos una lucha interelitista
de la que buena parte de la población está siendo sistemáticamente excluida. Muchas gracias, doctor, por su generosidad. Hay una mano levantada de parte de Marisol y luego la doctora Millán nos leerá unas preguntas que están en el chat para tampoco abusar del tiempo y del esfuerzo que está haciendo el doctor Iñaki al hacer esta retroalimentación tan generosa. Marisol, adelante, por favor. Este, sí, hola a todos, buenos días. Yo lo que quería preguntar, bueno, ya lo explicó un poco, sobre el sistema confesional, si se parecía un poco al Líbano, pues, ¿no? Ya hablé un poco de eso. Y quería también saber si podría hablar un poco de Argelia y su papel, ¿no? Porque creo que Argelia es un poco diferente a los demás estados árabes. Si nos podría hablar un poco de ello, por favor. Sí. Quizá, no sé, doctor, si prefiere que también le diga algunas de las observaciones que tenemos acá en el chat para que conteste. Ah, pues como quiera, si a lo mejor se pueden, a lo mejor tienen alguna conexión Sí, entre sí y las sí, podemos unificar, si es tan amable. sí. Aquí hay una pregunta que dice, em, la importancia que tiene que los países árabes que querían normalizar relaciones con Israel tengan monarquías impuestas por Estados Unidos. Un poquito en la deriva que usted ya estaba contestando. Después, la siguiente es, ¿acaso existe una propuesta jurídica de paz por parte de Palestina y aquellos estados que denuncian la Nakba y que le haga frente a los acuerdos de Abraham? Perdón, estoy omitiendo los nombres de quienes preguntan, ¿no? Pero está Cristi, está Janet Georgina, que ya leí. Laura Jocelyn nos dice, em, pues un poquito igual, ¿hasta qué punto los acuerdos de Abraham representan un avance hacia la paz regional? Y si eso mismo reconfigura el conflicto al marginar a Palestina. Jorge tiene varias preguntas que dicen así. Hablando de ciertos países que se han acercado a Israel en la última década, sobre el caso sirio, ¿hay un antes y un después de la caída de Al-Assad? ¿Cómo ve o qué opina de este cambio de régimen? Que no porque haya sido significa un cambio mejor hacia el posicionamiento de Israel. ¿Se sumará Siria en el futuro próximo a la normalización, suponiendo que así sea? Eh, Esto sería otro golpazo, pues Siria ha sido acérrima enemiga de Israel. ¿Cuál era la postura última en los últimos días de Al-Assad hacia Israel? Eh, Faltan otras dos, se las leo rápidamente. ¿Existe o existió oposición o manifestaciones al interior de Israel en contra de los acuerdos de Abraham? Este es de Paula Guzmán. Y Jorge Jiménez, ¿importan y si sí, qué tanto y cómo importan otros países musulmanes hacia la suma de la ampliación de los acuerdos de Abraham? Por ejemplo, Indonesia, Malasia, etcétera. Y bueno, Alejandra Gómez que nos dice, mantengamos el ánimo arriba y hablando de Palestina. Adelante, doctor. Bueno, son cuestiones muy amplias y diversas y, como suele decirse, enjundiosas también. Sobre el taifilla o el confesionalismo, saben que el término en árabe es taifilla de taifa, aquí decimos taifa, por ejemplo, los reinos de taifa, que es una expresión muy utilizada aquí. Bien, el confesionalismo de Irak, los estadounidenses lo imponen. Esto no es algo, aunque desde luego las corrientes chiíes religiosas, que esto es algo de las grandes paradojas de la política estadounidense, los grupos religiosos chiíes, los partidos que eran opositores de Saddam Hussein, son los que van a permitir la consolidación de la ocupación estadounidense de una forma directa y generalmente indirecta. Y entonces, una reclamación, como bien sabemos, los partidos y corrientes religiosas tienen una visión de que la política tiene que estar implicada con los mandatos religiosos, en el caso del Islam, con lo que se suele llamar la Sharia o la ley islámica. Por lo tanto, ellos
presionaron para que hubiese una serie de contenidos que hablasen de que la Sharia o ley islámica es fuente de legislación, que es lo que se suele hacer. Hay una diferencia en las constituciones árabes y musulmanes, o sea, musulmanas, perdón, según los sitios, y es que la Sharia es o una fuente de legislación o la base principal y única a veces. Es el caso, por ejemplo, de Arabia Saudí, donde su texto no lo llaman no lo llaman constitución, lo llaman como una especie de ley institucional o ley constitutiva. Se dice que la Sharia es la fuente directa de aplicación y que es obligatoria la obediencia a los dirigentes. En este caso, los dirigentes son la familia Saud, se dice así claramente. En Irak se dice que no puede haber normas ni leyes que vayan en contra de la Sharia. Esto, claro, por supuesto, llega a una concepción basada en la distribución religiosa. Por lo tanto, a estos grupos de matriz confesional no les parecía mal que hubiese una distribución de cuotas según la asignación religiosa, porque es algo que tiene que ver con la concepción islámica de del Estado. Y recordemos, en los países musulmanes sigue vigente algo que se llama el Código de Familia o el Estatuto Personal, que se hace en función de la comunidad. Por eso en algunos sitios todavía cuando naces tienes que poner en tu cédula de identidad la religión a la que perteneces. Porque si no lo haces, no tienes derecho a favorecerte de las leyes de tu comunidad sobre, por ejemplo, la herencia o el matrimonio, o por ejemplo, la adopción. Todo ese tipo de cosas están reguladas por la concepción del código de familia. Aquí en Europa lo hemos tenido en algunos países como Grecia, donde existía, y existe, por cierto, en el propio Estado de Israel, donde se pone en el carnet de identidad a qué religión perteneces porque tienes una serie de derechos, en este caso políticos, dentro de Israel, no así en Irak, pero en Israel sí, porque sabes perfectamente que si perteneces a la comunidad judía puedes comprar tierras, pero si perteneces a la comunidad musulmana, no. Si perteneces a la comunidad musulmana, no se te permite hacer el servicio militar, pero si eres judío, estás obligado a hacerlo. Ese tipo de cosas están basadas que no es algo específico o exclusivo, perdón, del Islam, sino que lo veíamos también en otras organizaciones estatales. Incluso hay gente que dice que todo esto viene del Imperio Bizantino. Pero en fin, no me voy a extender en esto. El caso es que esto no existía en la visión política del Estado Islámico, sí en lo que es la cuestión de los derechos sociales. Los franceses cuando llegan al Líbano la imponen o como cuota de poder política y se inventan eso de que los maronitas tengan un número de escaños en el Parlamento, los suníes otro tanto, los drusos así, hasta 16, hoy son 19 comunidades, y lo hacen de esta manera. Evidentemente no lo hacen porque sea su visión, porque Francia, siempre lo he dicho, ¿por qué los franceses inventaron esto y no lo hicieron en Francia? ¿Por qué en Francia no pusieron una cuota para protestantes, otra para católicos, otra para judíos, otra para ateos, etcétera, etcétera, etcétera? Y si lo hicieron en Líbano, porque evidentemente querían controlar el territorio y crear una nueva realidad. Los estadounidenses repiten esto en Irak y lo hacen con el mismo argumento. No, es una forma de respetar la idiosincrasia iraquí, pero lo hacían para crear precisamente lo que tenemos hoy, un estado inmerso en multitud de conflictos internos donde hay polémicas recurrentes, sobre todo con las corrientes religiosas. Yo tengo aquí amigos iraquíes que estaban profundamente preocupados porque hay una serie de partidos religiosos pro-chiíes y pro-suníes también, que por ejemplo estaban demandando que haya una ley que permita el matrimonio con niñas menores de 18 años, que estaba prohibido por el gobierno anterior. Ahora quieren que una niña de 12 o 13 años pueda ser obligada a casarse si así lo desean los padres. Y esto es algo que ha despertado gran polémica en los círculos secularistas. ¿Cómo estamos llegando a esos debates en Irak donde se supone que hay cuestiones que son mucho más urgentes, como por ejemplo el paro, que es galopante entre sobre todo la población joven, la contaminación en muchos sitios del país, que no hay servicios básicos, etcétera, etcétera? Y el debate se está trasladando a este tipo de cosas porque, recuerdo, hay corrientes religiosas muy militantes que se piensan que la verdadera importancia actual está en esto. Por desgracia, y es una acotación, yo lo estoy viendo en muchos países árabes, como el discurso religioso
de lo que yo llamo lo secundario se está convirtiendo en tendencia y se están abriendo debates de este tipo, cuando los debates principales se ser, por ejemplo, en política exterior, ¿qué hacemos con Palestina? Y esto explica también esa neutralización o desentendimiento de buena parte de la población árabe con respecto a la cuestión palestina, que debería ser de gran importancia, no por cuestiones sentimentales, sino porque entra dentro de sus intereses nacionales. Pero, sin embargo, se, se dirimen cuestiones de este tipo religioso que marcan mucho la población. Por ejemplo, voy a poner un caso para que intentemos ver la gravedad de la cuestión. En Arabia Saudí hicieron hace poco, en pleno asedio y bombardeo sistemático sobre Gaza, hicieron una búsqueda más o menos sistemática de lo que los saudíes buscan en Internet cuando están preocupados por algo. ¿Qué búsquedas hacen? En un país donde Internet está intervenido, donde hay muchas páginas que no se ven, cualquier página política que hable sobre el sistema político saudí no se ve allí, ningún tipo de publicación extranjera o nacional con un toque político más o menos abierto está censurada, hay una censura profunda. Hicieron la búsqueda y el primer resultado era pregunta tipo, eh, en las relaciones matrimoniales, si es lícito, lo digo así literalmente porque esa es la pregunta que era, si es lícito el coito anal. Eh, bueno, ese es el tipo de debates muy religiosizados que se establecen en estas sociedades. A mí me sorprendió, por ejemplo, hace poco estaba en Marruecos y el grado de religiosización que se está produciendo y los debates que muchas veces son sobre el tipo de liturgia, el tipo de práctica religiosa, el tipo de cómo llevar a cabo los preceptos de nuestra fe, si en Ramadán podemos hacer esto, esto y lo otro. Y me sorprende mucho porque yo pensaba que era un discurso que estaba instalado en ciertas sociedades muy tradicionalistas del Golfo. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que se está desideologizando a la población para que no piensen ni reaccionen sobre cuestiones de política exterior, con lo cual estas élites están consiguiendo ese objetivo, que es el de neutralizar un punto de vista más o menos crítico de sus poblaciones. Y se hace precisamente alentando este tipo de conductas. Es lo que hicieron los estadounidenses con esta creación política dentro de Irak. Y creo que, por desgracia, en algún sentido lo han conseguido. El caso de Argelia es prototípico también de esta doble lengua o doble discurso de muchos países árabes. Me estaba comentando una colega argelina hace pocos días que sí, cuando el genocidio en Gaza empezó, el gobierno argelino, que recordemos no es mucho más democrático que otros países árabes, alentó las manifestaciones pro Palestina, pero ha llegado un momento en que ya estas manifestaciones también han sido controladas y ya no hay tanta alegría a la hora de manifestarse a favor de Palestina. Se está controlando porque debió de ser que el régimen, llegado un momento, empezó a entender que esto podía ser peligroso para sus propios intereses. Recordemos que en algunos estados está prohibido hacer cualquier tipo de comentario a favor, no ya solo de la resistencia palestina, sino de la cuestión palestina en general. En Emiratos Árabes han extraditado o han expulsado del país a numerosos árabes que habían puesto mensajes en las redes sociales a favor de la lucha del pueblo palestino, así en general. En algunos países del Golfo se prohíben las banderas palestinas. Estamos hablando mucho de que son proscritas en el propio territorio israelí, pero en países del Golfo se prohíben, en otros no. En Qatar, cualquier persona que haya ido en los últimos meses o hace años habrá visto una enorme bandera que se proyectaba en los laterales de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Pero en otros estaban prohibidos, por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos mismo, en Arabia Saudí, no se hacía. En Egipto se han prohibido las manifestaciones pro-Palestina. Esto es algo que tenemos que decir a la gente porque no lo saben. No se ha permitido. En Argelia sí, pero parece ser que últimamente no. Argelia tiene uno de los discursos, en teoría, más pro-palestinos. El propio Tabbun, el presidente del país, dijo una vez que si les abriesen las fronteras por Egipto, irían allí cientos de miles de argelinos, si no a luchar, sí a llevar medicinas y alimentación. Pero, en fin, todo esto, desde mi punto de vista, no entra más que en una especie de recurso retórico. Ahora bien, que Argelia, dentro de lo malo
o dentro de una pasividad más o menos generalizada. Es de los menos malos, pero desde luego es así. Con respecto a la cuestión palestina, por lo menos no ha intervenido directamente en lo que es el padecimiento de los palestinos. Y al menos el mensaje oficial que dan es de otro tipo, pero creo que desde luego también dejan mucho que ver. Incluso no recuerdo exactamente en qué resolución de la ONU, pero hubo una en la que Argelia, según su postura oficial, tendría que haber votado en función de los intereses palestinos y no lo hizo. Ahí no sé, no recuerdo mismo qué resolución fue. Creo que en dos casos ha llevado a cabo votaciones un tanto extrañas. En la cuestión de Irán han anunciado públicamente su apoyo, bueno, su comprensión hacia las tesis iraníes. Su apoyo decidido había sido muy difícil, puesto que, claro, sería ponerse en contra de los países del Golfo, cosa que ya en buena medida están haciendo, puesto que ahora hay un enfrentamiento diplomático directo entre Argelia y Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos, como digo, algunos lo han caracterizado como una república espartana, con una agencia exterior muy, muy, muy agresiva, tanto en Libia como en el Sahel, como en Sudán, que son zonas de gran importancia estratégica para los argelinos y sobre todo Emiratos Árabes Unidos, a través de Israel, es uno de los grandes financiadores de Marruecos y promotores de la política de anexión del Sáhara a Marruecos. Y sabemos que Argelia tiene como líneas maestras rojas de su política exterior la defensa de la cuestión del Sáhara y su enfrentamiento por este motivo con Marruecos. Sabemos que las relaciones entre las élites marroquíes y argelinas son nefastas, no así entre la población marroquí y argelina, lo que me lleva otra vez a hablar de cómo las élites árabes muchas veces funcionan, si no en contra, al margen de los intereses y necesidades de sus propias poblaciones. Bueno, también sobre los reinos, sí, evidentemente las monarquías del Golfo están allí y se mantienen allí por gracia de los representantes estadounidenses. Creo que el propio Trump lo ha dicho en alguna ocasión, también se lo he oído a representantes estadounidenses, más o menos decir lo siguiente: en cuanto nosotros dejemos de apoyar a esta gente, estos regímenes caerán. Y lo dicen con toda claridad y lo expresan de una vez o de vez en cuando, y esto explica el grado de implicación de estos gobiernos con la política exterior estadounidense. Esto es algo que resulta evidente. Los acuerdos de Abraham, si pasando a la cuarta pregunta, en ningún caso pusieron en el mismo nivel los derechos palestinos que la necesidad de establecer un mercado abierto en Oriente Medio. Es decir, a pesar de toda la retórica, recordemos que los emiratíes dijeron, bueno, haremos un acuerdo de paz, pero tiene que haber garantías de que se solucionará la cuestión palestina. Estas garantías nunca llegaron. Es decir, Israel en ningún momento se comprometió a un proceso de paz dentro de Palestina o ni siquiera a debatir el derecho de los palestinos a permanecer en su territorio. No lo han hecho así. Los saudíes incluso cada vez han ido bajando más sus pretensiones en este acuerdo. Recordemos que en la cumbre árabe de 2002 en Beirut, si no recuerdo mal, perdón, estoy hablando de memoria, puede que me equivoque tanto en la fecha como en el lugar, pero si no recuerdo mal, fue allí los árabes saudíes venían ya rebajando sus condiciones para establecer estos acuerdos o estas negociaciones con Israel y dijeron en aquel momento sí, negociación y paz con Israel a cambio de que se reconozca la autonomía palestina, de que no haya asentamientos, de que no haya expansión, etcétera, etcétera. 20 años después, Israel se ha expandido más, ha asesinado a cientos de miles de palestinos, ha hecho lo que ha querido en Palestina y cada vez son más el número de estados árabes que han llevado a cabo relaciones bilaterales sin pedir nada a cambio con relación a los derechos palestinos. Y la expresión paz justa o solución justa para la cuestión palestina, que estaba en muchos de los documentos que asistían a estas negociaciones y contactos entre estados árabes e israelíes, ha ido desapareciendo. Y hoy ya nadie habla de una paz justa. Como hoy nadie habla, por ejemplo, de algo que también se debatía mucho en décadas anteriores, que es el retorno de los refugiados, de los desplazados y de los expulsados del territorio palestino. Ya nadie habla de ese asunto. Ya a nadie se le ocurre mencionarlo. Del mismo modo, tampoco nadie habla de la cuestión de una solución justa a la cuestión palestina. Eso ha quedado aparcado dentro de lo que es el gran discurso
de estos procesos de normalización. Siria. Evidentemente, como hemos dicho antes, ¿qué es lo que ocurre en diciembre de 2024? En diciembre de 2024 cae el régimen de los Assad y aparece este grupo ex-yihadista, antiguamente coaligado a Al-Qaeda, que empieza a tener una buena relación con Estados Unidos por su supuesta lucha contra el Estado Islámico. Otra cosa que yo le digo siempre a la gente aquí es que el Islam político y eso del yihadismo contra quien ha ido principalmente es contra los propios musulmanes. El mayor número de víctimas de estos grupos radicales, bestiales y criminales han sido musulmanes. Y muchas veces se han peleado entre ellos. La mayor pugna que han tenido ha sido el Estado Islámico contra Al-Qaeda. Eso es algo también que se lo tenemos que decir porque hay mucha gente que piensa que esto del islamismo es algo monolítico y que son todos de color oscuro. No, hay muchos colores y también es muy oscuro el grado de implicación de Occidente y en concreto de Estados Unidos en la financiación, el desarrollo y el apoyo que se ha prestado a muchos de estos grupos. Y este señor llega al poder, me estoy refiriendo al Julani, Ahmad al-Shara, y sabemos perfectamente que llega al poder con qué condiciones. Eso lo sabe todo el mundo, porque si no, no lo habrían permitido y los estadounidenses al final han venido a confirmarlo con el visto bueno de los rusos y mal que bien con el consentimiento de los iraníes, que en realidad no tenían mucho más que hacer. ¿Cuál es el acuerdo? Llegáis al poder, pero hay una línea roja. Una vez más, la línea roja es Israel. No se toca Israel, no reclaméis los altos del Golán, que son territorio sirio, no reclaméis ningún tipo de acción contra Israel y a cambio de eso se producirá una progresiva inserción de Israel dentro del ámbito regional. Ese es el acuerdo al que se llega. Yo siempre cuento, conocía una vez a un miembro del grupo Tahrir al-Sham. Tahrir al-Sham era una de estas formaciones islámicas, islamistas, cercana a estos ámbitos más o menos del yihadismo, y siempre me contaba que cuando se inicia la llamada Revolución Siria en 2011-2012, cuando entramos en una fase de conflicto abierto, cuando el propio Obama da luz verde para que los rusos intervengan en Siria, recordemos, los rusos entran en Siria con el permiso estadounidense e israelí, y hay un acuerdo entre rusos e israelíes para no permitir que los iraníes ataquen a Israel desde Siria. Esto da lugar a enormes tensiones entre rusos e iraníes durante todo el periodo, pero son cosas de las que no se suele hablar. Pero una de las condiciones que se impone a estos grupos islamistas que empiezan a aparecer es que antes de llevar a cabo una acción de gran alcance tengan que negociar y contactar con los estadounidenses. Me comentaba uno de estos dirigentes, no era de la cúpula, pero sí del grado medio, estaba al tanto de lo que se hablaba, que en una de estas negociaciones hacia 2014, en 2013-2014 se produce un momento en Siria muy peculiar y decisivo casi, que es, ya se hablaba de que el régimen iba a caer. Hay un momento en Siria, el profesor Moisés lo recordará también, en el que mucha gente está diciendo, el régimen va a caer, está a punto de caer. Y en ese momento, en ese punto de inflexión, los estadounidenses empiezan a establecer líneas directas con los grupos islamistas, si es que no las tenían ya. Y a estos en concreto les pregunto, la primera pregunta se pueden imaginar cuál es. No es cuál es su plan de gobierno, ustedes están con la economía libre o no, qué van a hacer con las minorías, ustedes están dispuestos a crear un sistema federal, va a haber elecciones. La primera pregunta es qué van a hacer con Israel. Esa es la primera pregunta. Para que veamos una vez más, y esto es sistemático, la obsesión de los estadounidenses con meter a Israel en todo lo que ocurra en Oriente Medio. Y cualquier tipo de negociación o de proceso de independencia o de autonomía en un país siempre tiene que ver con qué van a hacer ustedes con Israel. En aquel momento, estos dirigentes, bien sea por rigorismo religioso, o por doctrina, o por ideología, o por entusiasmo, o porque pensaban que todo era muy fácil, dijeron, ah, no, Israel es un enemigo natural de Siria, es un estado expansionista, tiene ocupado territorio y nosotros lo que vamos a hacer es reivindicar nuestro derecho a recuperar la tierra que este régimen sionista nos ha arrebatado. Curiosamente, a partir de ese momento empezó una especie de recuperación del régimen de Assad y a partir de ahí vemos la intervención rusa, que fue determinante para que el régimen se mantuviese, y después también la aportación de los iraníes y la entrada de Hezbollah.
Siempre he pensado que la entrada de Hezbollah en Siria fue uno de los grandes errores del partido en lo que refería a la cuestión regional. Pero a partir de ahí vemos esto. En 2024, Ahmad al-Shara no comete el mismo error y cuando le hacen la misma pregunta, dice, la cuestión israelí no es una prioridad, nosotros lo que queremos es recuperar la economía, sentarnos como Estado, lamer las heridas, permitir que esos 6 7 millones de refugiados sirios que están dentro y fuera del país puedan volver. Hay que reconstruir ciudades enteras que han sido arrasadas, como Alepo, como Homs, Emesa, como Hama, etcétera, como barrios enteros de Damasco y de otras zonas del país. Hay que hallar una solución para la cuestión kurda, etcétera, etcétera, etcétera. Y efectivamente vimos lo que pasó, como Israel lo primero que hizo fue arrasar lo que quedaba del ejército sirio y destruir la capacidad militar del nuevo Estado sirio. Y estamos en esa situación hoy. Y se habló también de que Siria iba a encabalgar también los acuerdos de Abraham y se convertiría también en un país que firmaría la paz. Esto no ha ocurrido a pesar, una vez más, de las presiones estadounidenses. Estados Unidos, por cierto, dijo que va a levantar las sanciones, no las ha levantado por completo todavía. Las sanciones que pesaban sobre el gobierno anterior. Y bien, yo creo que me quedaría una más, pero sobre la cuestión del gobierno de los Assad y su relación con Israel. Aquí hay un debate siempre en ciertos ámbitos, no solo de la izquierda, sino de la derecha, sobre si Siria fue una válvula de contención contra Israel o si era un enemigo declarado del régimen de Tel Aviv. Yo siempre recuerdo aquí las declaraciones de un asesor militar israelí que decía que Siria es nuestro mejor enemigo, en el sentido de que Siria, diciendo que es enemigo de Israel, ha impedido que haya un frente oriental contra el régimen de Tel Aviv. Y es así, durante décadas no ha salido ni un solo cohete, ni se ha disparado una sola bala contra el territorio palestino ocupado. Sí ha salido en alguna ocasión desde Jordania, que tiene un proyecto de paz, como hemos dicho antes, con Israel. No digamos nada desde Líbano y también incluso desde Egipto, donde ha habido algún atentado, alguna acción de militares egipcios que se solidarizaban con la causa palestina y en algún momento determinado se inmiscuían en algún tipo de escaramuza con las patrullas fronterizas del régimen de Tel Aviv o grupos islamistas o nacionalistas o incluso palestinos que desde la península de Sinaí intentaban llevar a cabo acciones en la Palestina ocupada. Pero desde Siria no ha habido nunca ningún alcance de este tipo, lo cual da a entender, en fin, sería motivo de una nueva conversación exactamente el gobierno de los Assad que ha hecho por Palestina durante todos estos años. Yo estoy viviendo en Siria y una de las cosas que más me llamaron la atención es que los servicios de seguridad o de inteligencia, las llamadas Mujamarat Siria, tenían 7 grandes brazos o facciones o entidades dedicadas a controlar a la población. Una de estas facciones era la encargada de los palestinos y tenían una cárcel y un centro de detención propio para los palestinos, que también serán considerados como un grupo en el que había que controlar y vigilar. Es un asunto a debatir, pero desde luego ya he dicho que ahora mismo Siria se ha convertido para los israelíes en un motivo de mayor preocupación que antes. Antes tenían que lidiar con un régimen que era eminentemente corrupto, era una familia y una especie de casta político-militar que se favorecía de un sistema de control absoluto. Es mucho más fácil lidiar con eso desde el punto de vista del régimen de Tel Aviv que no hacerlo con un estado como el sirio, que está más o menos fracturado, en el que hay grupos que están compitiendo entre sí por el poder, entre el que el propio ejército está formado por antiguas milicias islamistas o nacionalistas o grupos desencajados del ejército sirio, y por lo tanto es un motivo de preocupación. Estamos asistiendo a algún ataque que otro desde territorio sirio, cosa que no ocurría, e incluso hemos visto no hace mucho un episodio de cómo se atacó a un destacamento militar israelí que estaba en territorio sirio, y se supo después que era elementos de la población, no eran grupos armados, eran tribus o grupos que se habían armado y se habían movilizado contra esta presencia. Hemos visto hace poco cómo ha habido manifestaciones
de gran enfado frente a la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en Damasco, a quien responsabilizan de lo que está pasando en Gaza por su apoyo a, a Israel. Y estamos viendo también al presidente Shara que tiene esa gran disyuntiva. Si me voy hacia los acuerdos de Abraham, me voy a encontrar con una opinión pública siria que es eminentemente hostil al proyecto sionista. Si no firmo los acuerdos o no me muestro receptivo con respecto a Israel, no recibo ayudas económicas, no hay inversiones. Recordemos que ahora mismo quien está invirtiendo, sobre todo en Siria, son cataríes, saudíes y en menor medida emiratíes. Si se corta este grifo, un país que tiene ahora mismo entre 4 y 5 millones, no recuerdo, perdón por hablar de memoria, pero no recuerdo la cifra total, pero hay entre 4 y 5 millones de personas en Siria que están desplazadas, no viven en el territorio donde vivían antes de 2011, donde buena parte de las ciudades han sido derruidas, donde no hay trabajo, donde no hay forma de ganarse la vida. Esto podría ser fatal para Siria. Y una vez más, estadounidense está jugando, o Estados Unidos, perdón, está jugando con todo esto y lo utiliza como forma de presión. No digo yo que los estadounidenses sean los culpables de que haya estados fallidos o completamente derruidos, los han permitido, pero desde luego se están favoreciendo de ello para imponer presiones a los regímenes locales o los gobiernos. Lo vemos en Siria, lo vemos en Irak, lo vemos en Libia, lo estamos viendo en varios sitios. Y por último, sobre Indonesia y Malasia. El caso de Indonesia es curioso porque Indonesia está llevando a cabo también un acercamiento hacia Israel. Se está hablando también de que podría ser el gran país musulmán que tuviese una nueva relación con Israel. Recuerdo que ya hay grandes países musulmanes que tienen relaciones con Israel, como Turquía. Pero Indonesia podría ser el mayor país musulmán, es el que más población musulmana tiene, y también se estaba hablando de que podría participar en esas fuerzas de paz, eso todas las ocurrencias de la administración estadounidense que se impondrían en Gaza. Como Gaza ha quedado excluida completamente de todo en los últimos meses, ya nadie está hablando de lo que pasa allí ni de lo que se va a hacer. Es algo que también entraba parte en el plan, es decir, Gaza como algo olvidado que está ahí detrás de una puerta cerrada y que a nadie le importa. Lo importante es que no den guerra ni vuelvan a causar problemas. Pero Indonesia, como ya digo, sonaba como este nuevo eje dentro del mundo islámico favorable a este gran proyecto desideologizado, despalestinizado de lo que es la nueva relación entre los países islámicos e Israel. El caso de Malasia no es tan evidente, pero también hay indicios para pensar que van un poco en esa línea. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro inmediato? Tenemos que esperar a lo que ocurra en Irán. Pero luego, si lo de Irán termina en una situación que los iraníes pudiesen considerar que no es perjudicial, como está ocurriendo ahora mismo, probablemente todo este proyecto del Gran Oriente Medio, que llegaría incluso a Asia Oriental, en este caso al Océano Índico, ya sea a Malasia, Indonesia o incluso Bangladesh, todo esto podría acabar de una manera distinta. Muchas gracias, doctor. La verdad es que en América Latina las cosas son muy similares cuando se habla de los países progresistas, porque hubo un boom en Al Jazeera y en otros medios diciendo que pues América Latina era una de las regiones que apoyaba más a Palestina. Y justamente ayer tuvimos un panel con la doctora Millán y otras colegas y recordábamos, ¿no? Un concepto que he lanzado, que es el de antiimperialismo suave, porque igual en la retórica defienden la cuestión palestina y el derecho de existir de los palestinos e incluso se sumaron a esta ola de reconocimiento que fue muy banal y muy trivial, pero por otro lado y de manera muy discreta siguen firmando acuerdos de compra de armamento, se forman grupos de amigos para Israel, incluso en los partidos hegemónicos en el poder, que son autodenominados como progresistas, e incluso gobiernos como Lula, el de Lula da Silva en Brasil, que es un gobierno crítico a nivel público de Israel, pues sigue manteniendo enormes relaciones militares y de control con el Estado de Israel. Entonces, creo que la charla y presentación y retroalimentación del doctor Iñaki nos resuena también acá diciendo qué es lo que tenemos que hacer en nuestras respectivas trincheras y con nuestras respectivas redes, ¿no? Como en un ejercicio de autocrítica de que no todo es como se pinta en el espacio de la esfera pública
y lo que también importa es lo que nosotros hacemos frente a esas posiciones discretas que tienen estos gobiernos, ¿no? Sin duda alguna, reconozco y agradezco muchísimo esta cátedra que nos ha dado el doctor, una cátedra enorme sobre todos estos actores estatales y también movimientos no estatales que ha hablado. Es sin duda alguna preocupante, pero al mismo tiempo desafiante para nosotros como interesados en la región y comprometidos con algunas causas que nosotros tenemos pues como meta ética, ideológica y solidaria, que así se llama nuestro seminario, el Giro Solidario. Pues el reto es seguir apretando, criticando y posicionándonos. Eso que dijo el doctor Gutiérrez es muy importante en esos espacios donde no se piensa como nosotros, ¿no? Ese es el verdadero reto, que a veces es importante mantener una caja de resonancia, un lugar seguro para organizarnos, pero al mismo tiempo también hay que estar escribiendo en sitios donde comúnmente no se aceptan estos debates o se piensan de una manera muy distinta, tomar los medios de comunicación donde muchas veces se oyen casi siempre las mismas voces y entonces ahí plantear un debate argumentativo, lógico, respetuoso, pero bien argumentado y evidenciado y sin descalificaciones, ¿no? Colega, se ha terminado el tiempo y al mismo tiempo quiero aprovechar una vez más para agradecer a la doctora Millán por su siempre incondicional solidaridad en la coordinación de este seminario. Al doctor Iñaki, un abrazo fuertísimo hasta donde está, con todo el agradecimiento de nuestro seminario, que nos deja mucho para seguir pensando y para seguir reflexionando, doctor. De verdad, no perdamos el contacto y le recuerdo que este seminario está abierto para cuando usted quiera incorporarse en la serie de sesiones que hemos tenido desde el año pasado y que concluirán hasta agosto de este año. Para hacernos un recordatorio, la siguiente sesión será el día 23 de abril con la presentación de la doctora Stephanie Latte Abdallah, que desde Francia nos va a hablar sobre la cuestión de los presos palestinos, haciendo particular énfasis en los presos políticos de Palestina que están en las cárceles israelíes y cómo ella ha elaborado trabajo antropológico en Israel, en Palestina, sobre la política que hacen los presos políticos dentro de las prisiones y afuera de las prisiones. Va a ser una sesión igual de interesante que la que tuvimos el día de hoy. Y doctor Iñaki, pues la invitación está abierta y el agradecimiento es eterno. Doctora Millán, no sé si quiera decir algo al respecto también para despedir la sesión. Fue una sesión excelente. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, seguiremos aquí tratando de comprender todos los conflictos y cómo se alinean, ¿verdad? Y hay una razón, pues, dominante, no importa en qué país o en qué situación estemos hablando. Entonces, pues eso es lo que nos toca entender bien y cómo se alinean esos poderes y saber también cómo podemos, pues, denunciarlo, visibilizarlo y ojalá neutralizarlo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y enhorabuena por esta iniciativa, porque no suelen hacerse y desde luego sirven para, bueno, para visibilizar la cuestión palestina y yo me consta que allí lo agradecen mucho. Cuando se enteran de este tipo de cosas, piensan que por lo menos hay alguien que los sigue recordando. Y esto es algo fundamental para mantener el ánimo de cientos de miles de personas, aunque parezca que no, pero me han insistido mucho siempre en eso, aunque pensemos que esto no sirve de mucho, pero hay gente que lo agradece, porque por lo menos se habla de estas cosas. Gracias, doctor. Y seguir hablando de la dignidad humana, que es la que Exacto, también muy nos... importante. Un abrazo fuerte, doctor, y un abrazo fuerte a todos y todas ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, doctor Iñaki. Un saludo cariñoso, hasta luego. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Adiós. colegas.